Televidentes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, gracias por acompañarnos este lunes 16 de enero del 2023. Es un gusto saludarlos y como siempre darles la bienvenida a este espacio de las noticias donde además vamos a inaugurar a partir de las 7:30, mucha atención, las entrevistas con los candidatos a la alcaldía de Quito y a la prefectura de Pichincha. Estará con nosotros en primer término el candidato a la alcaldía, Pedro Freire, y también el candidato a la prefectura, Guillermo Churuchumbí. Aquí están las preguntas guardadas para que cada uno de los candidatos pueda sacar la pregunta que le corresponde de acuerdo a la temática. Será un tema que lo abordaremos más adelante. Pero vamos con el inicio de nuestra plantilla de sumario. Vamos con lo siguiente. Marcaron la mayoría de los debates. Alcaldes. A continuación vamos a analizar este proceso democrático que se efectuó con el carácter de oficial y obligatorio por primera vez en la historia democrática del país. El debate de candidatos a las alcaldías más importantes del Ecuador parecería que no dejó conforme a toda la población. La verdad es que no dijeron nada bueno, pasaron solamente discutiendo entre ellos y nada más eso. No se pusieron de acuerdo, cada uno opinaba diferente. Ya, no me gustó mucho, creo que no se respondieron muchas preguntas, se evadieron, más bien creo que se dieron tiempo para dar como publicidad sobre las campañas. Para algunos incluso dicen que fue una pérdida de tiempo. Pena sería la palabra por la forma en la que se expresaron a veces con la simplicidad. No voy a dar nombres, probablemente la gente ya sabe a qué me refiero, por cómo minorizan los problemas que realmente nos atacan. Realmente ha sido bastante un poco indignante, esa creo que sería la palabra del este. Pero no todo es malo y sirvió en ciertos casos para sacar conclusiones. La verdad sí, porque incluso no sabía cuáles eran los candidatos, y por otro lado ya sé por qué lado irme. Y quizás simplemente me ayudara a redefinir las personas que ya estaba pensando. Además, en las redes sociales hubo críticas a los candidatos que no contestaban las preguntas. Usted tiene una metrovía que se cae a pedazos y complica el tráfico. Tiene una aerovía que es un fracaso. ¿Qué ha hecho usted por la movilidad de Guayaquil? Estamos hablando de seguridad y le voy a completar algo que dijo Ecuador: las mujeres ya no lloran. Desde el punto de vista académico, que los debates se convirtieran en ciertos pasajes en un cuadrilátero de ataques es responsabilidad de los candidatos y no del formato. Demuestran, en primer lugar, incapacidad de manejo de otros temas, desconocimiento de la materia en segundo lugar, y la otra cosa, que quiere una visibilización exacerbada sobre la base de una sola necesidad. Es decir, se desvirtuaron los ejes temáticos. Pasamos de la interpelación programática de programas a un ataque de carácter personal. De todas maneras, el debate es una vía más para que el 5 de febrero el voto sea lo más concienciado posible. Lautaro Andrade, Noticias 7. A propósito de propuestas, el llamado Plan Bukele de seguridad salió al debate en los dos candidatos a la alcaldía de Quito. Según dos expertos consultados de estos temas, la aplicación de este modelo de seguridad no tiene sustento institucional porque se trata de una política nacional de seguridad pública de otro país. Una semana nos convocamos acá. El llamado Plan Bukele, en mención al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha entrado en el debate de los alcaldes. Pedro Freire y María José Carrión, que postulan al municipio, lo nombraron como ejemplo a seguir para el combate a la delincuencia. Nuestro plan y prioridad es construir un Quito sin miedo, una ciudad fácil, segura y puntual, a partir de un plan que ha alcanzado una seriedad y relevancia que le permite hoy articular una agenda de seguridad en conjunto con el alto mando del Gobierno de la República de El Salvador bajo el mando del presidente Nayib Bukele. Hemos creado nuestro plan Bukele para Quito, para garantizar la seguridad en Quito. De igual forma, queremos que Quito sea la ciudad más accesible para nuestras personas con discapacidad. Algo que es compartido por algunos expertos en seguridad y empresarios, precisamente de compañías de seguridad como Joseph Cano. El presidente Nayib Bukele es un plan que se debe ir manejando estratégicamente, ¿no? Esto no es de la noche a la mañana, es un plan de control territorial y así es como se debe ser, ¿no? Con una buena política de criminalidad. Sin embargo, algunos difieren, como Fernando Carrión, experto en seguridad y catedrático de la Flaxo, y también ex asesor municipal, que cuestiona duramente la ligereza con lo que se tratan estos temas de los candidatos. El presidente Bukele, para llevar a cabo esa propuesta, tiene una representación prácticamente hegemónica en los poderes del Estado. Controla el Parlamento, controla la Fiscalía, controla el sistema de justicia
Yo no entiendo cómo pueden hacer el plan Bukele en una ciudad que no tiene policía, que no tiene fuerzas armadas. La impresión que me da es que simplemente son salidas populistas porque al presidente Bukele le está yendo bien. Byron Galarza, Noticias 7. Otros temas, el titular del Consejo de Participación interpondrá una acción de incumplimiento contra varios asambleístas por retirar una placa en el Palacio Legislativo que era sentencia del juez de la Concordia tras aceptar una acción de protección presentada por el Consejo de Participación Ciudadana. En la placa decía, ningún poder del Estado está por encima del control constitucional y fue colocada el 3 de enero a la entrada del Pleno como parte de la sentencia del juez de la Concordia. Sin embargo, fue retirada el 11 de enero. Por esta misma acción, 5 días después, el presidente del Consejo de Participación, Hernán Ulloa, anunció que activará una acción de incumplimiento a una orden judicial. Ellos han tomado la decisión de incumplir con una sentencia constitucional y presentar la moción y aprobarla, que es el retiro de la placa que fue ordenada como reparación integral. El juez Ángel Lindao de la Concordia concedió la acción de protección a 4 vocales del Consejo de Participación, misma que le restituyó en funciones, y ordenó que se coloque dicha placa como reparación integral, pero tras una resolución aprobada por 80 legisladores, la misma fue retirada. Ahora, claro, presentar una demanda lo puede hacer cualquiera, pero me atrevo a decir que probablemente sea inadmitida. No vamos a supeditar las decisiones y la integridad de la Asamblea al antojo de ciertos jueces que todos sabemos cómo resuelven. Por eso ha sido ya apelada esa decisión. Según Ulloa, la acción de los asambleístas tendría consecuencias. Que el retiro de la placa que fue ordenada por el juez es un incumplimiento que acarrea posiblemente la destitución, entre otras sanciones. Además señala que si el juez de la Concordia no notifica el supuesto incumplimiento a la Corte Constitucional, él mismo acudirá al máximo organismo de interpretación de la Constitución. Para que también se revise el accionar de la Asamblea Nacional, que en una demostración anárquica pretende desconocer las sentencias constitucionales y desconocer el trabajo de la función judicial. Sin embargo, la misma Corte Constitucional también analiza un posible incumplimiento de sentencia, puesto que el Consejo de Participación tampoco ha designado al titular de la Judicatura, que también podría provocar la destitución de Ulloa y otros 3 consejeros más. Edison Saavedra, Noticias 7. Excomandos de Taura anunciaron que demandarán al Estado ante la Comisión de Derechos Humanos para solicitar que disponga al Estado ecuatoriano subsanar los derechos de aquel grupo militar. En 1987, el Escuadrón de Comandos de Taura, una base de la Fuerza Aérea en Guayas, se levantó en armas para exigir la libertad del entonces comandante de la Fuerza, Frank Vargas Pasos. Por este hecho fueron recluidos acusados de atentar contra la seguridad del Estado y liberados en 1988. Los excomandos aéreos sostienen que ninguno de los gobiernos ha cumplido con la reparación integral dispuesta por la Asamblea Constituyente del 2008. Que atacó la base aérea de Quito y capturó al general Vargas. La amenaza parecía estar bajo control, pero solo dio tiempo para que los varguistas organicen el denominado Taurazo. 90.5 Pública FM. 19 horas con 14 minutos. En varios minutos más, válgase el reiterativo, estará aquí el candidato a la prefectura de Pichincha por Pachacuti, Guillermo Churuchumbi, actual alcalde con licencia de Cayán. Estése atento. Vamos con otros temas. El vulcanólogo Daniel Sierra ha explicado cuál es la situación real del volcán Cotopaxi a esta hora. ¿Debemos preocuparnos? Andrea Orbe nos cuenta. Emisión de vapor y gases, grandes columnas de humo y un sonido aterrador. Así es como el Cotopaxi se ha mostrado los últimos meses del 2022 y los primeros días de este 2023. La semana pasada tuvo un incremento de la actividad, incluso hubo presencia de caída de ceniza, digamos, en varias comunidades de lo que son las parroquias de Muraló, Pastocalle y Tanicuchí de manera leve. ¿Pero hay que preocuparse? El vulcanólogo del Instituto Geofísico Daniel Sierra lo explica. Este volcán, no diría yo que no hay que preocuparse, es probablemente el volcán más peligroso que tenemos en el país. El volcán Cotopaxi ya ha erupcionado 5 veces en el periodo histórico, entonces no es descabellado que si vuelve a erupcionar de una manera fuerte pueda causar gran destrucción.
Por ahora el proceso que vivimos es de baja magnitud. ¿Cómo conocer entonces si se aproxima una erupción del volcán? Si la erupción se repite de una manera similar a la que ocurrió en el año 1877, esperamos que el volcán nos dé señales premonitoras al menos un par de semanas antes de la erupción grande. Decimos que mantengamos la calma, estemos siempre informados por fuentes oficiales, pero también demos las alertas oportunas. Recordemos también que la ciudadanía, al comunicarse con el ECU 911, puede reportar cualquier anomalía en el cambio del volcán para que se determinen acciones, sean visitas de campo, sea un monitoreo más profundo. Sierra recordó a la ciudadanía que en estos casos lo mejor es informarse por medios oficiales y no creer en falsas imágenes. Han estado en circulación algunas imágenes como estas que usted me dice justamente del volcán Villarrica, en el que se ve un cráter con lava en el interior. Pues estas imágenes son en efecto falsas. Estas imágenes no corresponden al volcán Cotopaxi. El volcán Cotopaxi, si bien está en erupción, por ahora solo ha presentado emanación de ceniza y gases. Y añadió: el primer consejo que tenemos nosotros de parte del Instituto Geofísico es que la gente se informe, que nos siga en nuestras redes donde periódicamente se emiten informes de la actividad del volcán y sobre todo que miren el mapa de peligros. Tenemos en la página web un mapa interactivo en el que la persona puede hacer zoom y llegar al nivel de su casa, porque hay que prepararnos de acuerdo a donde nosotros estamos. Andrea Orbe, Noticias 7. Emergencias como las inundaciones en la parroquia Guayabamba o la tragedia de La Gasca, ocurrido el año pasado, nos recuerdan lo frágil que es la ciudad y el país. La gestión de riesgos y prevención de desastres debe ser una política local, con los municipios coordinados con el gobierno central, que tiene su competencia, advierten los expertos. Emergencias como La Gasca del pasado 31 de enero del 2022 que dejaron estas imágenes de terror, dolor y muerte. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Danos el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Lo sucedido este fin de semana en la parroquia Guayabamba, en el norte de Quito, son un ejemplo constante de cómo esta urbe en medio de las montañas y al pie de un volcán tiene dificultades, porque su entorno así lo establece. Recordemos lo que sucedió con el volcán Pichincha hace 23 años. Hay un estudio interesante de Naciones Unidas que dice que por cada dólar que se invierte en prevención, se ahorran 8 en respuesta. Y eso tiene mucho que ver con el espíritu de la ley. Todos debemos trabajar en la reducción de riesgos, pero no pensando solo en los alcaldes. La reducción de riesgos se hace desde la Junta Parroquial. Esto no ha sido enfocado como un problema estructural de política de Estado, sino como una acción de respuesta cuando ya sucede la tragedia o el evento, como una inundación, un deslave, un deslizamiento, un terremoto e incluso una erupción. Y cuando van con su propuesta de campaña o cuando van a los debates, dicen que van a regularizar estos barrios. ¿Qué va a suceder? Lo que pasó en La Gasca hace un año. Es el criterio técnico de gestión de riesgos y desastres de Cristian Rivera, un técnico especializado, que desde su experiencia, los exalcaldes no han manejado técnicamente el problema. De hecho, le preocupa que los candidatos actualmente toman con ligereza y lo que hablan del asunto no es técnico, sino más bien de manera general, sin una propuesta seria y más bien centrado en un ofrecimiento de campaña. Byron Galarza, Noticias 7. En el mismo tema, un nuevo oleaje se presentará en las costas ecuatorianas. Así lo ha advertido el Instituto Oceanográfico de la Armada INOCAR. Se prevén olas de hasta 2,5 metros. Se estima que este fenómeno natural esté presente hasta el 22 de enero. Un oleaje de intensidad alta, similar al que ya se presentó días atrás, se registrará nuevamente en las costas ecuatorianas desde este martes 17 de enero. Así lo explicó Giorgio de la Torre, coordinador general de asuntos oceanográficos del INOCAR. Y esto puede durar hasta el día 21 o 22 de enero. Generalmente tenemos una duración entre 4 y 5 días del oleaje. El comandante señaló que primero se sentirá en las Islas Galápagos y posteriormente en las zonas costeras del país, sobre todo al noroeste del Pacífico. En menor proporción en el Guayas y en el Oro, pero sobre todo las costas expuestas al oleaje, las costas de Santa Elena, Manaví y Esmeraldas, se van a ver bastante
afectadas. ¿Pero qué implica un oleaje? Olas que tienen entre 2 metros y 2,5 metros de altura. Esto es lo que las vuelve anómalas, la condición de su altura y asociada al periodo de la ola, que se mide en segundos, y en este caso es entre 20 y 21 segundos. Desde la Secretaría de Gestión de Riesgos se emiten recomendaciones tanto para el sector productivo como para el turístico. Tenemos que localizar y asegurar presencia de salvavidas o socorristas que estén en el sector, evitar entrar al mar y reconocer las señales de peligro ubicadas en las playas. Al momento, 40 playas del país se encuentran con bandera amarilla. La Secretaría implementó una página denominada Alertas Ecuador, donde se podrá visualizar su estado. En bandera amarilla nos dice es que tengamos cuidado al ingresar al mar. Generalmente los oleajes afectan la costa ecuatoriana en los meses de enero y febrero, según detallan las autoridades. Por ello recomiendan mantenerse alerta a los canales oficiales. Olga Velasco, Noticias 7. Como lo anunciamos de minuto, estará aquí con nosotros el candidato a la prefectura de Pichincha, Guillermo Churuchumbi, con quien hablaremos precisamente sobre sus propuestas de campaña. Aquí están los temas y se lo vamos a mostrar a él para que él escoja cuál de los temas prefiere. Vamos con otros temas. El presidente Guillermo Lasso ha dispuesto a la policía la búsqueda inmediata de un exfuncionario de su gobierno y un supuesto operador político en el entramado de corrupción que ha sido denunciado en el sector eléctrico. El mandatario anticipó que si escaparan del país notificarán a Interpol para su búsqueda y captura internacional. Conozcamos de quiénes se trata. Jamás he tolerado la corrupción. No la tolero y no la toleraré jamás. Así reaccionó el presidente Lasso a los supuestos audios filtrados por un medio digital de una conversación en la que habrían participado el exgerente de EMCO, Hernán Luque, y el sentenciado por narcotráfico Rubén Cherres sobre un presunto caso de corrupción en la flota petrolera ecuatoriana Flopec. Tan pronto tuve conocimiento, llamé al ministro de Gobierno para pedirle que los ubique en el territorio nacional. Y en caso de que hayan salido al exterior, pedir el apoyo internacional de la Interpol para ubicarlos. El mandatario se enteró de los audios durante su gira en Europa, los cuales aún no han sido judicializados, pero en todo caso, en una carta remitida a la fiscal Diana Salazar, aseguró que habrá colaboración para el proceso judicial de los dos hombres. A nuestro juicio merece investigarse, pero quien tiene la última palabra sobre eso es la Fiscalía General del Estado. En una rueda de prensa, el ministro de Gobierno también aclaró que descartan la existencia de una estructura delictiva al interior del Ejecutivo. Que el gobierno ni ha participado ni participará en ninguna trama de corrupción, en ningún estamento de las diferentes carteras de Estado que se produzcan. Mientras que sobre la supuesta salida del país de Cherres y Luque, el ministro del Interior contestó: para no entorpecer las investigaciones, nosotros no le podemos dar este momento la localización o alguna ubicación, pero nuestros equipos están activados. Según las filtraciones, Luque habría buscado contrataciones y concursos para favorecer empresas que le otorgarían pagos mensuales como parte del acuerdo. Lautaro Andrade, Noticias 7. Con 26 minutos, como lo anunciamos con nosotros a esta hora de la noche, vamos a inaugurar este formato de entrevistas a los candidatos a la prefectura y a la alcaldía de Guayaquil, Quito y Cuenca. Hemos empezado hoy con la prefectura de Pichincha. Con nosotros se encuentra el licenciado Guillermo Churuchumbi, es candidato a la prefectura de Pichincha por Pachacutic. Nació en la comunidad de Pesillo, en la parroquia de Olmedo, cantón Cayambe. Es licenciado en Ciencias de la Educación con una especialización en Pedagogía Intercultural. Tiene un diplomado en Participación Política, de Gestión y Desarrollo en el ámbito local y una maestría sobre estudios latinoamericanos en Relaciones Internacionales. Actualmente es el alcalde de Cayambe en su segundo periodo consecutivo, con licencia, claro está. Guillermo, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Sí, buenas noches. Muchísimas gracias, Bayro. Bueno, empezamos. Esta modalidad va a tener, a diferencia de cualquier otro programa de entrevistas a los candidatos, un sobre. Y en este sobre tenemos todas las temáticas que hemos recogido de los ciudadanos de a pie, de la calle, del barrio, digamos, del día a día, ¿no? Así que vamos a sacar nuestros sobres. Y tenemos aquí con diferentes colores, ¿no? Ustedes pueden ver, son 7 temáticas, cada una tiene un color y nuestro entrevistado va a escoger uno de esos colores y pues usted dirá con qué color se siente más identificado. No están los 7 colores del arco iris de la bandera de Pachacuti, pero vamos, hemos hecho el mejor esfuerzo. También el problema de las tintas, pero vamos, que es un ejercicio democrático, como hemos dicho, esto lo hemos recogido de la calle con lo que la gente, como y corriente, usted que nos mira hasta ahora, quiere saber de su candidato. Usted dirá. El amarillo, la mitad. Este de aquí. Perfecto. En realidad es naranja, pero en todo caso. Naranja. Muy bien. Ha escogido el sobre color naranja. Vamos a ver de qué se trata. Precisamente allí. Uso de espacio público. Muy bien. Don Guillermo, he leído su propuesta de trabajo y en algunas de esas temáticas no tengo mucha relación con los temas que establece el COTAD. Pero en este caso puntual, del uso del espacio público en lo que tiene que ver con las competencias de la prefectura, ¿de qué va el enfoque suyo en la propuesta? Bueno, primero decir que Pichincha tenemos de todo. Es una Pichincha productiva, turística, lleno de paisajes, de volcanes, y por lo tanto necesitamos hacer un buen uso del espacio público. ¿A qué me refiero? Es que nosotros organizaremos festivales internacionales, festival dedicado para la música, la danza, la gastronomía, y esto nos permite también integrar a los jóvenes. En Quito y en Pichincha tenemos más de 6.000 grupos culturales y ellos necesitan un espacio público y por lo tanto debemos crear estos espacios importantes dedicados para la cultura y el arte. Ahora, según el COTAD, las competencias de las prefecturas o gobiernos parroquiales, gobiernos provinciales son planificación territorial, vialidad, gestión ambiental, riego, desarrollo económico y cooperación internacional. Y en su plan de trabajo está Yo Seguro Te Cuido, Vías Seguras, Camello Fijo, Más Tiempo con tu Familia, Vivamos Pichincha, Festival Internacional del Sol y Sinchihuarmi. ¿En cuál de estos están estas 7 competencias que habla el COTAD? En el Festival Internacional y además podemos firmar convenios de concurrencia, depende de la voluntad política de la prefectura, podemos firmar convenios de concurrencia con el Ministerio de Turismo, con el Ministerio de Cultura, pero por otro lado también podemos generar alianzas interinstitucionales con las municipalidades o con las juntas parroquiales. Y sobre todo es importante dar un espacio para la juventud, para que haga la cultura, pero por otro lado también no se olvide que en Pichincha tenemos hermosos sitios turísticos. Nosotros proponemos organizar 7 espacios para realizar campamentos y desde ahí podamos organizar caminatas, ciclopaseos, cabalgatas para el buen uso del espacio público. Vamos a escoger otro de los temas rápidamente. Con la misma metodología usted nos va a decir el color que desea usted conocer. El azul. El azul. Perfecto. Este. Perfecto. Correcto. Vamos a ver de qué se trata. Seguridad. Bueno, aquí en su propuesta dice Seguro Te Cuido, pero la competencia de la seguridad es del Estado central. ¿Cómo por qué ofrece algo que usted no puede cumplir de acuerdo al COTAD? Pero de acuerdo al Código de Ordenamiento Territorial manifiesta que la prefectura puede liderar un plan de seguridad en coordinación con las juntas parroquiales, con brigadas de seguridad ciudadana, con las alcaldías y articular y coordinar con la Policía Nacional, inclusive con el gobierno
nacional. Así que esto es importante. Yo al menos cuando llegue a la prefectura de Pichincha, yo lideraré procesos participativos para la seguridad ciudadana. Pero el tema de la seguridad, más allá de que es competencia del Estado, hay una coordinación, como bien usted dice, entre los gobiernos cantonales, parroquiales o en este caso provinciales. Esta cooperación es simplemente formal en el sentido de firmar un acuerdo, un programa, pero dentro de las competencias, ¿qué puede dar la prefectura para que el ciudadano que va de Quito a Cayambe o a San Miguel de los Bancos no sufra un atraco en medio de la carretera o no asalten las pequeñas comunidades que hay en los caminos? Sí, primero nosotros proponemos la ubicación de cámaras de videovigilancia en las principales vías de la provincia de Pichincha. En caso de accidentes... ¿Qué presupuesto tiene para eso? Porque me imagino que aproximadamente necesitamos $1,5 millones. ¿Para toda la provincia? Por supuesto. Por otro lado, también la adquisición de patrulleros para entregar a cada una de las juntas parroquiales para que se coordine con brigadas de seguridad ciudadana. Porque aquí lo más importante es que exista participación ciudadana, pero también coordinación interinstitucional para fortalecer y garantizar la seguridad ciudadana, no solo de Quito, sino de todos los cantones de la provincia de Pichincha. Me gustaría especificar eso. Usted dice un número de cámaras. ¿Cuántas cámaras? ¿100, 1000, 2000? Porque de eso depende también su presupuesto. Me imagino que lo ha contemplado, ya lo ha sacado, ¿no? Números. Por supuesto, estamos hablando en seguridad aproximadamente de $1,5 millones a $2 millones. ¿Y cuántas cámaras serían eso, para tener una idea? En el tema de nosotros estamos trabajando aproximadamente cada 40 kilómetros tenemos que ubicar una cámara. Y esto nos permite, estamos hablando de unas 120 a 150 cámaras. No se olvide que tenemos más de 4.600 kilómetros de vialidad en la provincia de Pichincha. Y además hasta una zona como el noroccidente que es prácticamente costa, que es diferente ahí. Y ahí, por ejemplo, necesitamos activar la radiocomunicación que lastimosamente actualmente la prefectura de Pichincha tiene empolvado. Nosotros queremos recuperar todo aquello para potenciar la radiocomunicación a nivel de toda la provincia de Pichincha. Vamos con otro tema, don Guillermo. Verde. Ha escogido el verde. Me está fallando la vista. Muy bien, vamos a ver de qué se trata. Ha escogido, como hemos visto, la plantilla verde. Tasas e impuestos. Uno de los mayores problemas que tenemos los ciudadanos es que nos cobran de todo. Y, por ejemplo, la prefecta ahora en funciones va a poner un impuesto que entiendo está en vigencia todavía a propósito de la circulación vehicular. ¿Usted va a mantener también el número de imposiciones a los contribuyentes? Mire, nosotros hace cerca de más de un año en el Consejo Provincial dijimos que por favor se socializa y se informe para tomar esta decisión. Pero nosotros votamos en contra. Nosotros votamos en contra, querido Bayer. Votamos en contra y ahora con la información que tenemos de toda la ciudadanía por pedido de los transportistas, de los distintos actores, nosotros derogaremos para eliminar esta tasa impuesta. ¿Qué otra tasa o qué otro valor cree usted que se debe revisar hacia abajo? Evidentemente, porque los ciudadanos lo que menos queremos es que nos cobren impuestos. No porque no querramos, es que a veces hay impuestos improductivos. Y solo les voy a poner un ejemplo. Se cobra a veces una tasa de seguridad en muchas ciudades y lo que menos hay es seguridad. ¿Qué tasas o qué cargas impositivas piensa usted que se puede, porque entiendo que ha revisado dentro de las competencias de prefectura, las cargas impositivas que tienen, por ejemplo, los peajes, cierto tipo de peajes que se pueden quitar el cobro, por ejemplo? Miren, uno de los temas importantes que hemos estado conversando con varios líderes transportistas del Valle de los Chillos, con Conocoto, ahí nosotros están pagando una tasa por congestión vehicular. Nosotros proponemos, cuando lleguemos a la prefectura de Pichincha, desde la extensión de la autopista Rumiñahui con 1 kilómetro de puente y entramos por debajo del túnel para salir directamente al Parque El Arbolito. Esto significa que vamos a mejorar y descongestionar todo el tema vehicular que sufre en estos momentos de la provincia de Pichincha. Y sobre todo, de 50 minutos de tardanza reduciríamos a 10 minutos y esto también genera economía, se descongestiona el tema vehicular y sobre todo el tema de la contaminación ambiental.
El tema vial es eje fundamental para el desarrollo productivo de cualquier país o en este caso región o provincia. Muchos consejos provinciales tienen concesionados las principales vías, que evidentemente eso ayudan a financiar los caminos vecinales o caminos de tercer orden para que las comunidades puedan sacar su producto a las grandes ciudades. ¿Usted también va a concesionar algunas vías y cuáles, por ejemplo? Mire, nosotros, de acuerdo a la Constitución de la República, estamos hablando de trabajar la alianza público-privada en el caso de la extensión de la autopista Rumiñahui con 1 kilómetro de puente, y por otro lado también nosotros realizaremos inversiones públicas en el caso de la Calecalí, la Independencia, que lastimosamente está en mal estado aquella vía. Un tercer momento es trabajar obras de cogestión, es decir, vamos a hacer vialidad en todas las parroquias de la provincia de Pichincha, con participación de las juntas parroquiales, con la participación de los usuarios, inclusive de la empresa privada. Con pocos recursos podamos multiplicar más vialidad en toda la provincia de Pichincha. Esto lo hablo con experiencia que lo hice en Cayam. Entonces sí va a haber peajes en las principales vías de Pichincha. Por supuesto, no se olvide la mayoría de los pichinchanos. Yo estoy dispuesto a pagar un peaje siempre y cuando la vialidad esté en buen estado. Por un mal estado en vía, yo no puedo pagar los peajes, así es que tenemos que sintonizar con la demanda ciudadana de Quito, de los cantones y de la provincia de Pichincha. Guillermo Churchumi, estoy contra el tiempo. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Shupun Yacama. No se olvide, síganme en mis redes sociales. Tengo un TikTok de cerca de 10 millones de views, que realmente habla de mi superación personal. Barcelona va a hacer su pretemporada en los Estados Unidos, esa pretemporada que involucra muchísimas cosas, sin duda alguna, no solo la preparación física, sino la entrada en lo futbolístico y también partidos comprobatorios que realizará Barcelona Sporting Club con sus respectivos rivales. Barcelona ya arribó a la ciudad de Miami para poder continuar con esta pretemporada. Ahora, lo cierto es que hubo algunos inconvenientes con jugadores, unos que no van a seguir en el plantel. El caso de Nixon Molina, que sí sorprendió que todavía no tenga un futuro conocido, ¿cierto? Es verdad que falta todavía algún tiempo para que arranque el campeonato el 24 de febrero, pero se asombra que Nixon Molina aún no tenga destino, por ende no viajó. Pero hay otros que viajaron que no viajaron por ciertos inconvenientes judiciales. Ojo con ese detalle, ¿no? Porque el Loco Cortés, que ya todos sabemos que Gabriel Cortés tiene desde hace rato problemas con la justicia, bueno, el hombre no tiene aprobación para salir del país y por ende no puede acompañar a Barcelona a lo que es, pues, lógicamente su pretemporada, que espera en los Estados Unidos poder ir cogiendo ritmo futbolístico importante. Vamos a cambiar, en este caso, de equipo en la Liga Pro. Hablamos de Independiente, que está en tierras argentinas cumpliendo con su pretemporada y algunos partidos comprobatorios. Independiente, recordemos que tiene muy cercano ahora en el mes de febrero el poder enfrentarse a Flamengo por la Supercopa Sudamericana, así que ojo con ese detalle, no, la Recopa Sudamericana, perdón. En todo caso, Independiente pasó este primer amistoso en el que estaba disputa un trofeo, por cierto, y se terminó llevando el título Independiente. Acá esta es la más clara que tuvo Independiente en el partido. Sornosa habilitando a Pellerano, que no alcanzó a empalmar bien la misma y no podía sumar al marcador. En el tiempo reglamentario terminaron empatados a 0, lo que obligó, pues, o forzó la definición en la tanda de los penales. Lo cierto es que Independiente en esa tanda de los penales terminó, pues, llevándose la victoria con una muy buena actuación del portero Clever Pinargote. Por cierto, ya van a ver ustedes en acción. Este chico entró en el segundo tiempo reemplazando al portero Ramírez, en este caso, que es el titular, y terminó siendo figura. Está Kevin Rodríguez, que ejecutó uno de los penales y que lo hizo de muy buena manera. Y acá tapa el penal definitivo Clever Pinargote. Tapó 2 penales, 2 penales tapó este chico, muy ilusionado, incluso lo eligieron como el jugador del partido, y lo cierto es que en esta serie del Río de la Plata se terminó llevando este título, este primer trofeo de la temporada del cuadro del Valle. Somos hermanos, todos al ritmo del balón, vamos a levantar las manos y se escucha un latido con lo mismo corazón fuerte. Bien, vamos a seguir hablando de Independiente del Valle. ¿Por qué hablamos de Independiente del Valle? Porque vamos a hablar de una de sus ex figuras. La verdad es que es una de las figuras en Brighton, junto a otros 2 ecuatorianos, en este caso Pervis Estupiñán y el mismo Jeremy Sarmiento, tuvieron actividad el fin de semana. Goleó a Liverpool, que llevó la misma suerte incluso que el Real Madrid, que en la Supercopa de España cayó 3-0 también, pero ante el Fútbol Club Barcelona. Así que ojo con ese detalle, porque ambos se van a enfrentar en el próximo mes de febrero por la UEFA Champions League. Y acá está el gol de Welbeck.
el que terminó eso, la tercera para llevar a cabo Robert Lewandowski, el delantero polaco, que de esta manera cerraba la pinza para poner el 2-0 y el Barcelona se iba al descanso. Ha sido fácil, 2 anotaciones más. Tapó 3 mano a mano clarísimos. Courtois, muy protagonista. Este era Pedri, el que marcaba la tercera. Ya que en principio lo lograba bloquear Ter Stegen. Y después... Bien, en este caso por el equipo de Xavi, que ha venido en crecimiento y hoy no solo se lleva la Supercopa de España, sino que también es, en este caso, pues el líder de la Liga Española, ¿no? Con 3 puntos de ventaja sobre el Real Madrid Club de Fútbol, 41 puntos para el Barcelona, 38 para el Real Madrid. Vamos a seguir hablando, en este caso, de deporte, vamos a cambiar de disciplina, vamos a hablar de tenis. Ya tuvieron que recurrir incluso a las cámaras de seguridad para ver quién se llevó la raqueta de Rafa Nadal. Seguramente en las próximas horas habrá mucha más información. Recordemos que tiene una diferencia horaria importante con Australia, así que en Melbourne seguramente hubo una investigación profunda al respecto. Seguimos informando. Este jueves 19 de enero se realizará la audiencia de juicio contra el chofer de un autobús escolar acusado de abuso sexual a una estudiante al interior de la unidad. La madre espera que el presunto agresor reciba la máxima pena. El hecho habría ocurrido el 21 de abril del 2022. Un estudiante denunció que fue víctima de abuso sexual por parte de Darwin J., chofer de un bus escolar, durante un recorrido de un reconocido colegio de la capital. Por este caso, este jueves 19 de enero del 2023, el acusado será llevado a juicio con el que podría ir a prisión. La familia de la víctima pide justicia. Porque esto perjudicó mucho a nuestro entorno, a toda la familia. Entonces lo único que nosotros buscamos, que se haga justicia, de que con las pruebas que se tienen, investigaciones que han hecho, que todo salga a la luz. La menor fue cambiada de colegio para este nuevo año escolar y actualmente recibe ayuda psicológica, pero ahora su familia prefiere ya no tocar el tema por su bienestar. Ahorita el problema es porque papá, mamá, es con nosotros, porque nosotros debemos defender. Ella, como le dije, olvídate, eso pasó y ahorita los encargados somos papá y mamá. Según el COIP, el presunto agresor podría recibir de 3 a 5 años de cárcel, pero para el padre de la víctima, ni con toda la prisión del mundo podría resarcir los daños a su hija y a su familia. No hay pena que cure lo que mi hija sufrió, que pague lo que él mismo hizo, sus errores que él cometió. El presunto agresor fue capturado en una zona selvática de la provincia de Sucumbíos. Según las autoridades, el sospechoso cambió su apariencia física para evadir a la justicia y al momento de su detención no tenía ningún documento de identidad. Por este caso, cientos de estudiantes salieron a las calles en señal de protesta, lo que provocó la renuncia de la rectora de la institución educativa, pues no habría activado oportunamente el protocolo para socorrer a la menor. Edison Saavedra, Noticias 7. Vamos con otros temas del mundo. Mucha atención. Un pasajero retransmitió en directo el accidente mortal que dejó 70 muertos. Esto ocurrió en Nepal, en Asia. Al momento se intenta recuperar las cajas negras del avión. Son 30 segundos en los que la alegría se pasa al fuego y al ruido ensordecedor de la desesperación. El video difundido por The Times of India es la grabación de una transmisión en vivo desde la cuenta de Facebook del ciudadano indio Sonu Jaiswal, que viajaba en el ATR-72 de la compañía Yeti Airlines, que se estrelló el domingo. Jaiswal, de 35 años, utilizó su teléfono para retransmitir en vivo el aterrizaje del vuelo. Primero se enfoca en modo selfie y luego da vuelta a la cámara para que se vea la nave y el resto de los pasajeros. De ahí asoma lente por la ventana hasta que la tragedia lo sorprende. Las imágenes se vuelven borrosas, el móvil cae al piso y solo se escuchan ruidos. Finalmente, segundos antes de cortarse la imagen, lo único que se ve es el fuego. Otros 3 amigos viajaban con él. Todo el grupo era de Ghazipur, en el estado indio de Uttar Pradesh.
Nepal conmemora este lunes un día de luto nacional tras el desastre aéreo en el que murieron 72 personas en la peor catástrofe de este tipo en el país en 3 décadas. La esperanza de encontrar algún sobreviviente es nula. Todos en la familia están sufriendo. Era la única hija de la familia. Están profundamente desolados. No soy capaz de pensar cómo puedo consolar a los demás miembros de la familia. La nave, una ATR-72 de la compañía Yeti Airlines, procedente de Katmandú, la capital nepalesa, se estrelló poco antes de las 11 de la mañana hora local, cerca de Pokhara, donde debía aterrizar. A bordo del avión iban 15 extranjeros, 5 ciudadanos de India, 4 rusos, 2 coreanos, 1 australiano, 1 irlandés y 1 francés, además de una argentina que fue identificada como Janet Sandra Palavecino, de 58 años. Tras el accidente, los rescatistas continúan examinando los restos del aparato. Las cajas negras del avión que registran los datos del vuelo y la grabadora de sonido de la cabina fueron recuperadas y entregadas a los investigadores. Nos vamos a Ucrania, donde continúa la búsqueda de desaparecidos tras un bombardeo en una zona residencial de la ciudad de Dnipro, en el centro del país, el pasado sábado. Entre tanto que el Kremlin ha negado este lunes que sus fuerzas de ataque rusas hayan sido artífices de este edificio que dejó como resultado 40 muertos. Sigue aumentando el número de muertos en un ataque a un edificio residencial en la ciudad ucraniana de Dnipro. Más de 40 cuerpos han sido encontrados entre los escombros, aunque aún hay desaparecidos. El edificio fue bombardeado el sábado en uno de los peores ataques desde el inicio de la guerra. El primer ministro de Suecia, que asume la presidencia de la Unión Europea, criticaba así el sangriento ataque. Civiles inocentes, incluidos niños, perdieron la vida o resultaron heridos en este horrible ataque. Así que permítanme ser muy claro. Los ataques intencionados contra civiles son crímenes de guerra. Los responsables de crímenes de guerra tendrán que rendir cuentas. Por su parte, Moscú niega su responsabilidad en el ataque y añade que fue el resultado de los contramisiles y la defensa antiaérea ucranianos. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguraba que las Fuerzas Armadas rusas no atacan edificios residenciales ni instalaciones de infraestructura social. Atacan, mantenía, objetivos militares evidentes o camuflados. Mientras el ejército ucraniano espera impaciente la llegada de nuevos tanques y otros vehículos blindados desde Occidente, el enemigo muestra vídeos de las ruinas de Soledar. El ejército ruso y el grupo de mercenarios Wagner afirman, cada uno por su lado, haber tomado la ciudad. Ucrania asegura que sigue combatiendo en sus calles.